Muy buen día familia, bendiciones y bienvenidos a su podcast favorito, Adán Legendario Sin Censura. Es un honor y un privilegio estar aquí otra vez con ustedes. Les habla el Legendario George, acompañado de mis dos hermanos de montaña. Tony López, un gusto nuevamente poder estar con ustedes y esperamos que el tema que vamos a tratar hoy sea de bendición, tanto para ustedes como para nosotros, y sea instructivo para nosotros. Así es. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y darnos un poquito de su tiempo. Esperamos que sea de mucha bendición. Bienvenidos. Así es, así es. Y hoy tenemos un programa, un capítulo muy bueno, educativo sobre todo, y algo polémico puede ser. Recuerden que lo que nosotros hacemos es con el propósito de enseñar, crecer y crecer juntos. Y voy a darle permiso a Legendario Tony para que nos dé un poco de lo que pasó en estos días y por qué este podcast. Ok, pues el podcast de hoy trata acerca de una reunión que hubo hace unos días, unas 2 semanas más o menos, en donde los pastores invitaron a la gobernadora del estado de Baja California en México para tener una charla con ella. Ignoramos cuál fue la charla, me imagino que pues, algo de seguridad o para estar orando por ella, que el Señor sea que la guíe. Y a raíz de esa reunión que se hizo, pues hubo comentarios a favor, hubo comentarios en contra, donde la gente decía que qué bueno que se reunieron con la pastora para orar, para que sea Dios el que la guíe, perdón, la gobernadora. Que se haya reunido con la gobernadora para que orar por ella, para que sea el Señor el que la guíe, para que lleve por buen rumbo el Estado. Y hubo gente que dijo, bueno, ¿qué tienen que andar haciendo los pastores ahí con la gobernadora? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y todo eso, pues hubo gente que dijo, pues está bueno, hubo gente que fue diferente a eso. Y precisamente por eso el tema de hoy es si los cristianos está bien que participen en la política, está bien que participen dentro de un cargo de elección popular o no. Esa es la pregunta. Hay un sustento legal para esto, pero sí es importante pues la opinión de cada quien, ¿no? Y ahorita pues le voy a dejar la palabra a Joseph para que se ahonde un poquito más. Sí, lo que estábamos comentando hace un momento, pues tiene que ver más que nada con el llamado, si uno quiere ser o no. No tanto la opinión de la gente, porque eso importa poco realmente, sino la opinión de Dios es lo importante. Muchas veces por andar opinando cada quien, damos como si fuera algo importante la opinión de la gente, ¿no? Cuando realmente lo que importa es qué es lo que dice Dios, qué es lo que opina Dios. En cada vida, así es, así es. Y pues bueno, miren, así como lo comentó Tony, hubieron comentarios a favor y comentarios en contra. Yo también me di la tarea de preguntarle a varios pastores, amigos de nosotros, de qué era su postura a si las personas, si un cristiano puede votar, que es una de ellas, o que si se puede envolver en algún cargo de elección popular. Y créanlo o no, la mayoría sí están a favor. Ellos dicen que sí, que de hecho ellos en el momento de elecciones no le dicen a la persona por quién votar, claro que no, pero sí los apoyan a que vayan y ejerzan su voto, que eso yo lo miro muy bien. Pero sí hubieron personas que dijeron que no. Sí. Que no, definitivamente un cristiano no tiene nada que andar haciendo, ni ejerciendo su voto, y mucho menos en la política. Pero Tony nos va aquí a dar un poco nos va a hablar un poco de las cuestiones legales para quitar, se puede decir, quitar así una duda o algo. Una duda o algo acerca de si un pastor se puede elegir o esas cosas. Adelante, Tony. Bueno, si ustedes recuerdan, en la época de Benito Juárez hubo la separación de la iglesia del gobierno. No Entonces, creo que te acuerden. Bueno, pero digo, fueron a la escuela, ¿no? Okay. Por eso, o sea, no vivían en aquel tiempo, ¿no? Pero sí la historia lo cuenta. Okay. Y ahí se hizo
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay unos artículos que hablan acerca de esto. Y es en el artículo 130 y el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos, donde deja muy claro si un ministro puede participar en un puesto de elección popular o no. Y aquí lo voy a leer lo que dice. Dice el artículo 130, este artículo establece el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias en lo que respecta a la participación de los ministros de culto. Una de sus regulaciones más relevantes detalla en la ley de las asociaciones religiosas y culto público que emana de este artículo constitucional. Indica que los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tienen derecho a votar, pero no a ser votados para puestos de elección popular. O sea, en esta parte del artículo está diciendo que un pastor no puede ejercer ningún cargo de elección popular. Pero aquí viene una salvedad en el artículo, que continúa el artículo, dice, a menos que se hayan separado de sus funciones ministeriales con una anticipación de 2 años al día de la elección. Esto está regulado así. ¿Qué no quiere decir esto? Que realmente un pastor o un ministro, ya sea de cualquier denominación religiosa, no puede participar dentro de un cargo de elección popular si sigue siendo ministro, sigue siendo pastor, y a menos que la persona deje su ministerio 2 años antes del día de la elección y posteriormente pues ya puede ser votado para elección de popular. Pero aquí viene la disyuntiva, ¿no? Y hace rato lo comentaba Joseph, donde decía que para esto uno tiene que tener el llamado para participar dentro de la política, tiene que tener el llamado por Dios, no el llamado de la gente, ¿no? Y porque es muy importante, porque si una persona se inmiscuye en las cuestiones de la política sin ser una persona firme en el Señor, corre el riesgo de que se contamine de participar en ello. Sí, se haga corrupto, pues. Así es. Por eso tiene que ser una persona que sea temerosa de Dios. ¿Y cuál es la finalidad de que un pastor participe en esto? Simplemente, si el pastor o el ministro tiene la finalidad de que las personas o el pueblo en el cual él va a representar sean temerosos de Dios y empieza a hablar de Dios y empieza a dar la gloria de Dios, ese pueblo se puede volver al Señor. De otra manera es muy difícil porque las leyes que hoy han sido emitidas, todas van en contra de lo que dice Dios. Pero ¿qué pasaría si dentro de esos cargos públicos o legislativos hubiera gente que es cristiana y empezaran a emanar leyes que van de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso sería otra historia. Pero hoy en día es muy difícil que eso suceda y la gente no quiere participar. Créame que a menos mi posición es que una persona así a mí sí me gustaría ver que algún pastor participara en ello, pero claro, tendría que separarse del cargo 2 años antes de la elección y dependiendo del cargo que vaya a ocupar, pues ya sea 3 años, ya sea 6 años. Entonces estamos hablando que serían como 5 años separados del ministerio o 8 años separados del ministerio. Eso no quiere decir que el gobernante o el pastor deje de profesar su creencia o su fe. Puede seguir siendo cristiano, pero no va a tener un cargo ministerial dentro de la iglesia. Puesto ni en los sindicatos se permite que un líder sindical sea una persona que sea un ministro de algún culto religioso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Simplemente, a mi forma de pensar y mi opinión es que sí debería participar. Claro, hay pastores que no tienen el llamado más que para pastorear, y es muy respetable, ¿no? Pero hay pastores que sí van a tener llamado primeramente como pastores y posteriormente como funcionarios públicos. Y hay muchas historias bíblicas o de personajes bíblicos que participaron dentro de los gobiernos en su tiempo. Y también dentro de gobiernos extranjeros. Ahorita algunos de ellos van a comentar acerca de esto. Tan es así que hubo en una ocasión que el pueblo de Israel le pedía a Samuel que querían un rey. Samuel se molestó porque pensaba que lo rechazaban y Dios le dijo, Samuel, no te molestes, dijo, a ti no te rechazan, el que rechazan es a mí. Y entonces Dios les dio un rey, que fue el rey Saúl. Y cuando hablamos de un rey, es lo equivalente hoy a un presidente de un país. Sí es. Y va a haber otros personajes bíblicos que ahorita ellos van a hablar de ellos y ya les doy la palabra a ellos. Dale, Joseph, aquí entras tú con todo, Mira, pues estábamos hablando de
como yo les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de Dios, no el punto de vista de nosotros, no el punto de vista de cualquier terrícola, de nada de eso, sino qué dice la Biblia, si te avala Dios o no te avala? Vemos en la Biblia muchos ejemplos como el de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que estuvieron haciendo su papel en la política. Y ellos pues sirvieron bien, hicieron lo que tenían que hacer y sin embargo ahí estaban. Y también está José, por ejemplo, cuando estuvo con Faraón. Estábamos viendo que José no tenía las características y el llamado de ser una persona que estuviera mucho en lo sobrenatural, salvo en los sueños. Pero cada llamado es diferente, por ejemplo, el de Elías y el de otros profetas diferentes, que esos profetas, su llamado era ser profeta o lo que puede ser pastor o Mismo cualquier Moisés cosa, fue ¿no? un líder. Moisés también fue un líder y, Juzgaba. y eran llamados totalmente diferentes, pero Moisés no participó en la política, pero sí José. Y también vemos, por ejemplo, que Dios quiere que desde Génesis que sojuzgue la tierra, que manejes la tierra, que la lideres, y entonces para eso se ocupan líderes, ya sea que estén en la política o no, como hay líderes religiosos y hay líderes en la política, pero se necesita. Y por ejemplo, también vemos que estuvo el rey Nabucodonosor, que muchos dicen, no, pues él no eres cristiano. Pues él tuvo un encuentro con el Señor cuando le fue de vuelta la razón, después de que se vanaglorió. Tuvo un encuentro con el Señor y él dijo, al final dijo, ahora yo engrandezco el nombre de Jehová. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo por sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces él también se movió en el nivel más arriba de lo que es un líder que hacía y deshacía. Aunque no era del pueblo de Israel. Y Dios lo usó por medio de una intervención con él. Entonces, ¿Dios quiere usar o no a estas personas? Claro que las quiere usar, ya sea que por medio de la manera que usó Nabucodonosor, por medio de humillarlo, o que ya venga convertido al Señor como Daniel y sus amigos o como José. Pero sí sirve, Dios. Con un temor de Dios, pues. Que venga ya con un temor de Dios, sobre todo. Los amigos que dice Joseph de Daniel es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que el nombre original son como él lo dijo, nada más que les cambiaron los nombres cuando llegaron a Babilonia. Ananías era Sadrach, Misael, Mesach y Azarías, Abednego. Sí, porque muchos lo conocen más como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que fueron los que fueron echados al horno de fuego, ¿no? Así es. Y Daniel a la fosa de los leones. Bueno, es interesante este tema porque, como yo lo comentaba, hay personas que realmente no... Una persona me dijo esto, nosotros no tenemos nada que hacer en la política. Lo que va a pasar ya está escrito y nosotros no tenemos ni por qué involucrarnos con las cosas de las tinieblas. Que no podemos hacer nada por cambiar nada. Sí, y dije yo, wow, qué drástico, ¿no? Pero... Explotó la casa. La mentalidad. O sea, cada quien, cada persona. Pero yo me pongo a pensar lo que dice Joseph. Si una persona tiene un llamado para pastorear, Tony, y yo te lo comentaba y se lo comentaba hace rato, que para mí se me hace muy difícil que alguien con un llamado de pastor, puesto por Dios, no por el hombre, va a dejar ese puesto para decir, ahora me voy a aventar a la política. Pienso que les dolería mucho, pues. No sabrían, al final del día, sí, requiere lidiar con gente, con varias cosas, situaciones similares. Pero el pastor es más de hogar, más de que si algo está pasando en tu casa, pues tienes la libertad de llamarlo y que te dé un consejo y eso así. Y eso también a ellos, pues eso tienen ese llamado para estar más junto al rebaño, pues. Y ya en un lugar político, pues no lo miro ahí
echándote una llamadita. Oye, Pues, Joseph, ¿cómo? lo que pasa es que es lo que le pasó a, a este rey que surgió y después falló. O sea, Saúl empezó bien y empezó hasta con los dones del Espíritu Santo. Mencionaba ahí la Biblia y terminó mal. ¿Por qué? Porque es como dices, o sea, si empiezas como pastor y luego te vas como con el mundo, pues ya se echa a perder. Y como dices tú, lo lamentaría mucho tanto, pues como está escrito que lo lamentó Saúl. Y ese es el problema. Ahora, un pastor, generalmente en los ejemplos que vimos de la Biblia, no eran pastores los que estaban ahí exactamente en los puestos políticos. No necesariamente necesita ser pastor. Puede ser un congregante de la iglesia que también puede estar en las cosas de la... ¿Sí me explico? Sí, O sea, es que la ley establece cuando son ministros. José y los demás, Daniel, todos esos no eran pastores, ¿sí me explico? Como el caso de Moisés, que sí era más como pastor, ¿sí me explico? Como más consejero, más de mover más gente, pues. El papel de ellos era como, no manejaba mucha gente, es hacer bien tu papel en el lugar donde estás, Pero fíjate, qué curioso, pero ¿no? no manejaban tanta gente. Eso que dice es cierto. ¿No? Pero, o sea, a final de cuentas, Moisés era un líder. Era un líder. Y si le buscas el sustento legal, supongamos que Moisés estuviera en ese tiempo, él sí podía ser candidato, porque no era pastor. O sea, oficialmente no era pastor, era un líder, porque estaba guiando al pueblo, pero no tenía ese cargo. El llamado de Dios, pues, como se le apareció, era de que y es muy importante lo que dice Joseph. O sea, un pastor, como dice Joseph y George, un pastor es muy difícil que deje su pastorado para involucrarse en un cargo público, porque, porque pues ese es su llamado, pero dentro del pastorado también el Señor puede llamar a esas personas para que puedan ocupar ese cargo público, para que se devuelva al pueblo. Les voy a decir un caso, pero no era pastor, en el caso de Jonás. No sé si se recuerdan cuando Dios le dio una orden que fuera al pueblo de Nínive y que le dijera que se arrepintiera lo que estaba haciendo, y Jonás no quiso, dijo, son unos necios, no van a entender esto y lo otro, y se fue por otro rumbo. Y ya hacemos la historia, los que han leído la Biblia y los que no la han leído, léanla por favor. Y ya posteriormente fue al pueblo de Nínive y habló lo que Dios tenía que decir, y el pueblo se arrepintió. Obviamente Jonás se enojó porque dijo, porque se arrepintió. Pero la finalidad era esa, ¿no? Y una persona inmiscuida en estos cargos de elección popular, siempre y cuando, como dicen ellos, tenga el llamado del Señor para que ocupe esos cargos, créanme que puede guiar al pueblo a que venga al Señor. Pero necesita tener ese llamado. Sí. Mira, ahorita que estás mencionando eso, hay un pastor que conocemos, legendario también, con el cual hablé, tuve la oportunidad de hablar, y él me dice que en su congregación tiene varios congregantes de diferentes partidos políticos. De derecha, de izquierda. De derecha, izquierda y de todos esos. Entonces, dice él, yo no les prohíbo que se involucren. Dice, pero tampoco me puedo poner a favor de uno o a favor del otro. Dice, mi trabajo es escucharlos, dar el consejo y esperar que ellos decidan la mejor para sus familias, pues, sin necesidad de estar, se puede decir de alguna manera, manipulando o algo así, ¿verdad? Eso es a lo que yo me refiero, como una persona, un pastor, tiene que estar en esa convicción. Sí, hay que tener cuidado porque, de hecho, a nosotros en la iglesia nos han invitado, quiero aclarar, nos han invitado a que vayamos y votemos. Nada más, hasta ahí. No dicen en la iglesia, vota por tal o cual color o sabor o lo que sea. No, eso ya es dependiendo de cada quien. Porque hacer eso sería proselitismo, y eso sí sería penado por la ley. Así es. El que te inviten a que votes, eso está dentro de la ley, y mientras no te digan por quién votes. Y esto es muy importante porque la gente
decía George que hay gente que decía que por qué salen a votar, que la gente está en contra de eso. Recuerden que la palabra de Dios dice que nos sometamos a toda autoridad y la autoridad nos está dando el derecho y la obligación de votar para elegir a una persona. Hay algo muy importante que la otra vez comentábamos, George y yo, de que le decían los pastores que ellos simplemente cuando una persona va a votar por alguien, ellos lo que dicen, fíjate que por el cual vayas a votar tenga afinidad con tus valores morales, con tus valores cristianos más que nada, ¿no? Sí. Que vaya de acuerdo a lo que Dios dice, vota por esa persona, hasta ahí. Y la otra yo le comentaba a George que si revisamos todas los fundamentos de cada partido que hay en México, créanme que son unos fundamentos que hasta les harían llorar de tan fabulosos que son, que de veras buscan el bien del pueblo. Pero ya cuando lo conformaron por personas, cuando llegaron las personas, Sí. ahí fue otra historia, ¿no? Sí, Pero sí. sí, es importante eso, que cuando vayamos a elegir a alguien, veamos la persona y qué es lo que, de acuerdo a mis convicciones, para poder elegir a la persona, no importando el partido que sea. Esas fueron las palabras también de nuestro pastor, Tony, porque yo hablé con él, ¿verdad? Y también quería saber su punto de vista. Yo sé que él siempre está apoyando a la iglesia, diciéndole, hey, vayan, ejerzan, hagan lo que como ciudadanos es nuestro deber. ¿Sí me entiendes? Y lo mismo me comentó, me dijo, yo siempre buscaré, y hasta en su propio voto, buscar que a la persona que él quiera elegir o que vaya a votar no esté violentando, pues. Ahora, en papel todos nos miramos bien bonitos. ¿Sí me explico? No, es pro vida, pro esto y esto y esto acá. Pero vamos a lo que dice Joseph. Cuando ya están ahí, es cuando puede que el corazón se corrompa y pues Sí, como le pasó a Nabucodonosor, ¿no? Que dijo, miren toda la Babilonia, todo lo que yo hice, ¿no? todo lo que yo Todo, tengo. sí, empiezan los gobernantes a decir, miren, Ujú. todo está bien suave porque yo lo hice, pero hablando a lo que tú comentabas de que son responsabilidades de cada quien, lo que uno debe hacer, pues como es votar, como es pagar impuestos inclusive, pues, yo pago impuestos, no todos pagan impuestos, es algo muy difícil pagar doble impuesto, pagar impuesto en la iglesia y pagar impuesto al gobierno. 4,000 millones de pesos. Pagar impuesto a la iglesia al 10% y pagar impuesto al gobierno es otro rollo. Sin embargo, solamente Dios lo hace posible. Así es. Pero ¿a qué voy? Que Dios decía, cuando le pidieron que, cuando iba con Pedro, le decían que ustedes no pagan, tu maestro no paga, y dijo, págales, le dijo el Señor, dale al César lo que es de César, dale tanto y que casi le dice que se queden con el cambio, porque era una responsabilidad, pues. Entonces, es responsabilidad de nosotros votar, es responsabilidad de nosotros pagar impuestos, es responsabilidad de nosotros hacer muchas cosas que por lo tanto el Señor mismo no importan, vuelvo y digo, no importan lo que nosotros, nuestro punto de vista vale poco. Si delante del punto de vista de Dios, si Él te dijo, da al César lo que es de César y paga tus impuestos, ahí te está diciendo que tienes que hacer lo que se tenga que hacer en ese sentido. No te vas a convertir en un revoltoso que no, que yo no voy a pagar porque yo le debo al Señor. Ahí estás poniendo como quien dice vituperando el nombre del Señor y pones al Señor como si Él te hubiera dicho algo así, cuando la Biblia te dice que no es así. Entonces estás poniendo mal el nombre del Señor y haciendo ver a tu grupo que todo el grupo piensa igual solo por la ignorancia de lo que es la Biblia. Ahora, acabas de tomar le diste un poquito un tema muy, muy importante. Estamos hablando de lo que nos dicen nuestros pastores, ¿verdad? O sea, o nuestros líderes, podemos decir, porque también los curas, llega un momento donde ellos también. Y lo que pasa es que lo dicen porque Cristo lo dijo, es lo que Sí. trato de decir. Pues ellos lo dicen no porque ellos lo digan, es porque Cristo lo dijo en la Biblia. Pero mira, yo voy a hablar de esto. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos a los que sí creemos en el voto, en que nuestro voto hace una diferencia? Algo que yo he mirado, no sé por qué, pero
que he mirado mucho aquí es de que votamos por alguien que más te habló bonito, digamos, o no sé si decirlo, ¿lo digo o no? Dilo, Bueno, es sin censura. es sin censura. Los comentarios que se Por- emitan aquí por son los- responsabilidad. No, deja de eso. Las cosas, Miren quién es el que está hablando para que no nos escuchen a nosotros. la cosa es esta. Hay gente, y yo lo he mirado, no me lo han contado, yo no lo creía, pero lo he mirado, que se dejaron comprar su voto por una despensa de 500 pesos. Que le iba a durar ni 3 días. Que no le iba, exacto. Y vendieron su voto. Frijol, arroz, aceite. O votaron por fulano de tal, nomás porque habló bonito, o porque era el más guapo, o la más guapa, y ya, ahí. Aquí es donde entra a veces mi molestia. Si tu voto es tan importante y tú crees que tu voto hace una diferencia, ¿por qué no te tomas un poquito de molestia, haces un poco de tarea y investigas más a fondo quiénes son los que están como candidatos? Te digo esto. ¿Por qué? ¿Por qué traigo este tema ahorita? Porque ahorita lastimosamente la mayoría estamos de alguna manera inconformes con lo que está pasando, la violencia, todo el desorden que trae aquí, ¿verdad? Pero ahorita los que votamos, de alguna manera nos lavamos las manos y decimos, "Ah, pues así es el gobierno". ¿Sí me entiendes? Como que no tenemos como una convicción de decir, híjole, ¿por qué no? ¿Por qué no hice un trabajo mejor yo también? En vez de elegir nomás a cualquier payaso, si se puede decir. Ahí yo difiero un poco. En este sentido, el gobierno que tenemos es el gobierno que merecemos. Mire, yo les voy a poner este ejemplo. La situación está muy fea en todo el mundo. En México está muy mal, aquí en México está muy mal. Hay muchos crímenes, hay mucha violencia, hay mucha delincuencia, ha crecido todo. Y, y cuando se trata de querer poner remedio, no nos metemos ni metemos las manos. Es muy importante, como decía George, hay que analizar a la persona que está votando el voto, que demos el voto, ¿no? Pero créanme que al que ustedes quieran, del color que sea, el nombre que sea y el apellido que sea, o el físico que tenga, créanme que ninguno cumple los requisitos para que podamos ejercer el voto de ellos. Lo que hoy en día la gente vota por el menos peor. Ahora, yo recuerdo que hace un tiempo, y lo ven en un podcast que hicimos anteriormente, que era el decreto, no recuerdo qué A los niños. científico era, Ajá. que era en los cuales a los niños se les estaba otorgando el que ellos decidieran cambiarse el sexo en sus actos de nacimiento. Ujú. Como les digo, si hubiera legisladores que profesaran una fe y que fueran temerosos de Dios, esas leyes jamás se hubieran emitido, o que ya se emitieron. Hubo una convocatoria para que el pueblo de Dios saliera a protestar por esa ley, para que se viniera atrás. La gente dijo, no, ya está la ley, ya no tiene caso, ya no se puede hacer nada. Hubo muy poca respuesta y hubo muy poca respuesta de la iglesia, y de la iglesia en general. ¿Qué es lo que pasa? No protestaron, el decreto sigue en pie, y yo recuerdo que hace mucho tiempo, muchos años atrás, cuando estaba otro color en el gobierno del estado, esa vez hicieron una ley en la cual aumentaron la tarifa del agua potable para las casas. Eso dañaba la economía de todos, ¿no? Y era una ley que ya estaba establecida. La ciudadanía se puso de acuerdo, protestaron, llenaron el centro cívico, el centro de gobierno, varias cuadras, protestaron en contra de esa tarifa y la ley la echaron atrás. No puede ser posible que te preocupe más el dinero, que claro, sí es importante porque pues, nos afecta a nuestra economía, pero es más importante la vida de un niño, es más importante los valores y en eso no hacemos nada y le echamos la culpa al gobierno. Realmente el gobierno se va a hacer para el lado en que la gente le apoya
Y nosotros no estamos haciendo nada por eso. Yo recuerdo esa vez que cuando estábamos, del decreto, que yo le platiqué a un amigo mío, pastor también, tiene una congregación. Y le dije, oiga, pastor, no va a invitar a la gente a que se manifieste en contra de esto, porque está en contra de una de las creencias que nosotros tenemos, pues. Y no solo nosotros, o sea, la mayoría de la gente ahorita, sea o no cristiana, cree en que el matrimonio es entre hombre y mujer y que los hijos, o sea, es niña o niño, ¿verdad? Y y me salió con eso también, Tony, de que todo ya estaba escrito, que ellos no se iban a involucrar en algo turbio, en algo que ya son tinieblas del diablo y así, y que pues ellos no, que así. Una postura muy cómoda. Sí, una postura muy cómoda, y tú te quedas y dices, caray. O sea, estamos hablando del futuro de tus nietos o de tus hijos o de tus nietos. Y cuando ya los escuchas hablar, dices, damos un paso para enfrente y damos como unos 5 para atrás. Y hubo varios años atrás también una manifestación a favor de la familia. Sí, también no fueron. Sí, ahí el asunto con estas cosas, ¿no? Todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados y por eso, inclusive la Biblia dice que por lo que digamos también. Y por ejemplo, estas personas que dicen que todo ya está escrito, es una posición muy cómoda, muy conchuda, que también ignora mucho de la Biblia, porque la Biblia ya habla de esas personas en el Apocalipsis, ya habla de esas personas que le van a decir Señor, Señor, pero nunca los conoció. Son de esas personas que esconden y el Señor les dio les dio para que lo multiplicaran y lo esconden. Son esas personas que esconden, que al cabo decían ellos ya conocer al Señor, te conocía que eras así, 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 y pues por eso lo escondí. Cuando el Señor en el Apocalipsis dice, mira, esto y esto, a cada iglesia, a cada uno de nosotros nos dice esto y esto, haces bien esto, pero esto está mal. Ajá. Entonces, ya está escrito de esas personas, no se guíen por estas personas ni por nosotros, sino guíense por lo que dice la Biblia. Poco vale lo que cada persona diga, que ya no hagas nada, no, filtralo por la Biblia. Lo que Dios diga, si Dios dice en el Apocalipsis que va a juzgar a estas personas, o las va a juzgar, aunque estén en el cuerpo de Dios, pero no son de Dios, como dice la Biblia, que están entre nosotros, pero no son de nosotros. En la iglesia hay 10 vírgenes sensatas y 10 insensatas, y ahí va a llegar el Señor, y todas sabían que el Señor iba a venir. No está hablando del mundo, no está hablando de gente que no conocía de Dios, está hablando de gente que conoce a Dios. En el cielo hubo rebelión, y aquí no estamos en el cielo ni cerca. Y una tercera parte hizo Satanás que se fuera con él. En la iglesia va a pasar lo mismo. En la iglesia no todos son santos, en la iglesia no todos van a ir al cielo. En la iglesia no a todos les importa, como estamos hablando de cosas de que unos sí se manifestaron y otros no. Eso es normal, pero usted decide, según el llamado de Dios, que es lo que estamos hablando aquí, lo que Dios le diga a usted, si usted va a participar en la política, porque va a mejorar esto o lo otro, que Dios le diga, usted debe estar más convencido que la otra persona de lo que Dios le está diciendo a usted, que la otra persona le pueda confirmar. Y es que ahí se confirma, por lo que decía George, que algunos dicen, no, es que ya está todo predestinado. Pues volvemos al ejemplo de Nínive. El Señor dijo que iba a destruir Nínive. Y a Jonás le encargó que fuera y le hablara. De hecho, ya estaba predestinado. Por eso, exactamente. Por eso el Señor dice, yo tendré misericordia que tenga misericordia. Entonces Jonás no quiso, ¿para qué esos hermanos no se van a arrepentir? Y ya está predestinado que Nínive desapareciera. Y el Señor le dijo a Jonás, y Jonás se fue para la otra hasta que recapacitó, fue. ¿Y qué pasó? El pueblo de Nínive se arrepintió y el Señor detuvo. Esas personas, precisamente, qué buen ejemplo. Las personas que dicen que no voy a hacer nada, que al cabo ya está escrito, son Jonás.
Y fíjate, sí, son Jonases, porque pero no, esperamos que después sí lo eso, en el momento son Jonases. ¿Y qué va a pasar? Que Dios, Sí, ¿me sí. explico? Sí, sí, sí. O Sí. sea, es que- porque Dios no- les dice, haz algo por esa gente, haz algo. ¿Qué es lo que Dios les dice? Manifiéstate por esa gente, habla por esa gente. O sea, ¿sí me explico? Es que mira, yo lo miro de esta manera. Digamos en el caso de los niños, ¿verdad? De si se cambiaban de sexo, ¿no? De nombre y todo eso. Legalmente nada más, ¿eh? Legalmente, ahí es donde entra el amor al prójimo, pues. Tú vas a hacer todo lo posible por no dejar que tu hermanito caiga en un error. Tu hermano de sangre, ¿tú me entiendes? Tu hermanito. Lo mismo aquí, bro. O sea, nosotros los adultos somos los responsables de que estas personitas, estos chamacos, no cometan una tontada, pues. Que el día de mañana les va a costar mucho, les va a salir caro. Es ese de que ahorita, pues, como todos lo hacen, yo también lo hago. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde uno, por más sabio, por más viejo, como quieras llamarlo, dice, hey, espérate, eso va contra ti, eso te va a afectar. Y el otro lado, que son los que nosotros pusimos a que según nos representaran, hacen lo que se les da la gana, porque ya están en un lugar, porque ya se sienten que, pues ya estoy aquí, voy a hacer lo que se me da la gana, ¿verdad? Yo para cerrar quiero decir esto. Un amigo me compartió esto. Dice, y está en la Biblia, está en Colosenses 3:23 al 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servéis. En pocas palabras, lo que él estaba diciendo es esto: mira, tú eres libre si quieres envolverte en política, si quieres tener un puesto, si quieres ser un deportista, si quieres ser un científico, lo que tú quieras. Pero todo lo que tú hagas en tu vida, hazlo como que lo estás haciendo para el Señor, recordando que a Él, lo que tú hagas lo agrade a Él y lo sirvas. Eh, y, y me quedo con estas palabras. Si vamos a hacer algo, ya sea en la política, en nuestra vecindad, en lo que sea, puede ser hasta el líder de tu comunidad, ahí donde vives, de vigilancia, no sé. Hagámoslo de la mejor manera, de la manera que al final del día digan, esta persona es alguien responsable, de buen carácter y, y representa lo que dice que es un cristiano. Ahora, retomando lo que decía George, de que uno no va a permitir que su hermanito haga un error o tome una decisión equivocada. Lamentablemente, las leyes hoy le dan al niño ese la facultad de decidir qué es lo que quiere hacer. Y vuelvo a lo mismo. Esas leyes se hicieron por la nueva ideología que hay. Esas leyes no estuvieron, y uno está atado de manos, porque la ley te lo prohíbe que te inmiscuyas en las cosas, o le quitas el derecho a él decidir, cuando un niño no tiene la capacidad de decidir. Pero vuelvo a lo mismo, esas leyes se hicieron y se emitieron por personas que no conocen de Dios. Si hubiera personas que conocen de Dios, que sean temerosos, no que conozcan, que sean temerosos de Dios y participen en estos cargos, en estos lugares donde se emiten las leyes, créame que no fuera necesario andarle diciendo al niño, no hagas esto, no hagas aquello, porque simplemente las leyes fueran directas a lo que Dios dice y no contrario a lo que Dios dice. No habría necesidad de nada de esto. Por eso yo considero que una persona cristiana debería de participar
dentro de un cargo público o dentro de un cargo de elección popular, siempre y cuando, este es el pero, siempre hay un pero para todo, ¿no? Este es el pero, que siempre y cuando esa persona realmente sea una persona temerosa de Dios y sea guiado siempre por el Espíritu Santo, para que se mantenga firme y que nada de lo que haya a su alrededor le desvíe el camino, como en este caso vuelvo a tomar la historia de Daniel, que así se emitieron leyes y al que no adorara al rey en ese tiempo, lo iban a matar, lo iban a echar a la fosa de los leones. A Daniel no le importó, él abría las ventanas y que lo vieran que estaba orando a Dios, y él sabía lo que se tenía, porque era un hombre que era temeroso de Dios y se mantuvo firme, y Dios le guardó de eso, también como salvó a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, porque fueron personas que se mantuvieron firmes y no se mancharon. Por eso digo, para que una persona participe de ello, tiene que ser una persona que sea temerosa de Dios, y eso Dios lo va a recompensar. Y créame que las leyes fueran diferentes. Por eso esa es mi opinión, ya para cerrar. Pues yo, en mi opinión, es de que básese mucho a lo que dice la Biblia. Si usted tiene un llamado de participar en la política, Dios lo avala. Y va a haber mucha gente que, como hemos comentado, tiene diferentes opiniones, que inclusive cristianos, que van a decir que para qué me manifiesto, que eso está mal, para qué anda uno votando. Inclusive el diablo está en la iglesia, hermano, y es el primero que está. Si el servicio es a las 9, está a las 8:50 de la mañana. A las 8:50 de la mañana, ahí está el diablo antes que usted. Porque todos los días quiere causar división. Pero aquel que permanezca firme, ese es el que va a salir adelante. Si usted le pone que, como a Jonás, ve y diles, participa, diles que están mal, usted lo tiene que hacer, no porque esté predestinado. Dios puede cambiar las cosas predestinadas. Dios puede cambiar las situaciones. Nosotros simplemente estábamos predestinados a morir en nuestros pecados. Quizá éramos una cosa predestinada que Dios cambió. ¿Por qué? Porque hubo una persona que nos habló. Hubo una persona que intervino. Y es lo mismo. Si usted es político y intervino y dice algo, o va y se manifiesta, va a influir en alguien. Así es. Y eso, créanme que Dios lo va a recompensar. Aunque usted reciba críticas, inclusive en la política se reciben muchas críticas, siempre va a ser criticado, pero también siempre va a ser remunerado por Dios. Entonces no haga caso inclusive de sus hermanos cristianos que le quitan tiempo. Usted haga lo que Dios le está diciendo y no mire para atrás. Siga adelante y ya verá que esas cosas se van a ir quitando por sí solas. Así es. Sí, sobre todo tener esa convicción y esa certeza de que sea Dios quien realmente le está guiando y le está hablando. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias de nuevo por haber abierto las puertas de su casa. Esperamos sus comentarios, sus opiniones. Recuerden, nosotros lo leemos. Si tiene algún caso, algún tema, Tony, que ¿Alguna quieran, sugerencia que quieran que nosotros lo llevemos a cabo, con mucho gusto. Que tengan un excelente día y bendiciones. Dios los bendiga. Dios les bendiga, y recuerde, consúltelo con el legendario número 1. Bendiciones. Así es.